Volvimos con Zona de Giro. Ya no para hablar de humor, O quizás sí. o quizás sí. No sé, la realidad supera la ficción Sí, Y al humor. siempre. la mayoría de las Por eso veces. siguen creando ficciones. Totalmente. Pero ya está con nosotros Manu Valenti, nuestro columnista, amigo de la casa, para hablar un poco de deuda y de proyecto político, ¿no? Un poco, mira, voy a leer el titular. ¿Pagamos deuda a costa de jubilados, trabajadores e infraestructura? Yo lo puse con signo de pregunta, Es una para pregunta. que Manu desarrolle. Me gusta así con signo de pregunta. Espero no amargar el final del programa. Ah. Digo, ya vinieron, me imagino, riéndose, así que para no bajarla. Nunca, Igual siempre hay nunca. esperanza al final del túnel, ¿no? Bueno, Yo creo que sí. es una buena forma de verlo. Me gusta Yo- pensarlo así. Yo creo Viste, tengo optimismo político siempre. Bien. Siempre tengo Optimismo de la optimismo. voluntad, pesimismo de la inteligencia, como decía De la Ese es un razón. Antonio militante. Gramsci. que sí. De la razón. Depende de la traducción. Ah, bueno. Le vamos a debatir. Yo creo que hay que, viste, pensar con cabeza fría, pero siempre corazón caliente. Y eso para mí siempre hay. La historia te demuestra que siempre. Viste, cuando parece que todo se va al tacho, te aparece un rayo que ilumina la historia, ¿no? Ah, mira. Bueno, Eh. ya me puso bien. Así que bueno, ahora arranco con los datos, arranco con la mala onda No. para después volver a subirla. Pero hace un par de semanas vieron que hablamos de deuda también Sí. y hablé un poco en perspectiva histórica. Entonces quería compartir con ustedes un poco cómo está el tema ahora, ¿no? ¿Por qué hablar de deuda? Porque yo creo que está bueno. Hay cosas que son más directas, concretas, que uno ve en el día a día, de básicamente cómo te sacan la plata del bolsillo, la comida de la boca, y cómo va esa plata que te sacan a vos a los que tienen más riqueza. No al que tiene una pyme, un kiosco, una fábrica, sino a los que La jun- famosa transferencia de recursos, como sea. La transferencia Exactamente. regresiva de recursos. Exactamente. ¿Y cuáles son los mecanismos para eso? A mí me interesa eso porque, digo, para pensar en vivir bien, tener un laburo, vivir tranquilo también, ¿no? Porque me parece que la gran cuestión que queremos todos es llegar el domingo tranquilos, en familia, y no andar pensando si podemos comer unos ravioles, un asado, y juntando el peso por peso para llegar a fin de mes con 5 laburos, que es un poco lo que pasa hoy, ¿no? No 5 por ahí, pero 2 o 3 real. Y esos mecanismos, que algunos son más visibles y otros más invisibles, básicamente tienen que ver con, se hacen a través de los precios. El precio más claro por ahí es el dólar, ¿no? Con la super devaluación que hizo el gobierno a fines de 2023, ¿se acuerdan del 118%? Ujú. Nosotros de Ocipex mostramos cómo eso aumentó el 1000% de las ganancias de algunas empresas energéticas. ¿Por qué? Porque tienen sus precios, como por ejemplo el tarifazo que metieron después, que lo pagamos Claro. todo, Los tienen dolarizados. los tienen No, dolarizados. básicamente, en gran parte, lo que sería la inflación de esos primeros meses del 2024. Sí, el famoso 25, 20, 17, 11. Claro, porque la inflación es que alguien sube los precios. Cuando a vos te congelaron las paritarias, congelaron los salarios públicos, por lo tanto el salario de los no formales cayó tanto y aumentaron tanto los precios, ¿quién se quedó esa diferencia? Mm. Las grandes empresas concentradoras de los que ponen los precios de las tarifas, los grandes alimentos, los servicios públicos. Ese por ahí es más fácil de ver, ¿no? Como no lo ves, pero te pasa. La ves todos los meses en tu bolsillo. Y el otro es la deuda. Y la deuda es por ahí un poquito más complejo, pero termina funcionando de la misma forma. Porque sacamos de un lugar para poner en otro. Y esto no es solo un problema de Argentina. Porque viste que a veces nos gusta pensar que somos los mejores, como también los peores. Mm. Somos medio únicos, o sea, yo creo que Argentina es único. O sea, hay que cobrar entrada, como dice Jorge Asís, para venir a este país. O sea, podemos dar a Maradona, a Gardel, a Perón y a Milei. Pero en el mundo viene pasando desde la crisis del 2008 que los países medianos, chiquitos, vienen todos aumentando fuerte la deuda externa. Ok. Hoy la deuda externa de los países chiquitos y medianos está en 8,8 billones de dólares. Eso es más o menos la economía de Japón. Solo de deuda externa de los países medianos.
¿Y Entonces- cuántos países entran ahí aproximadamente? 70, 80 países. Ah, mirá, una banda. Y en 2023, estos son datos del Banco Mundial, se pagaron en intereses de deuda de estos países 970.000 millones de dólares. 2 Argentinas. Mm. Claro. 2 PBI Argentina. Exacto. Y se pagó el doble en intereses de deuda que en el 2013. Ok. O sea, ese es el mundo en el que estamos. No solo los países grandes como Estados Unidos, que dice está hiperendeudado, pero está hiperendeudado consigo mismo, es decir, se debe dólares a sí mismo, Ujú. porque inventó la maquinita de imprimir billete y tiene los tanques y los portaaviones para respaldar eso. Sí, se financia con la demanda de dólares del resto del mundo, además de instrumentos. Entonces se puede tener déficit de cuenta corriente. Exactamente, exactamente. Y Argentina, si quieren mostramos el primer gráfico para ir mostrando qué pasó con el total de la deuda. Acá me van a decir mezclaste peras con manzana, qué gana de tirar fruta, pero puse la deuda externa y la deuda interna. Sería pesos versus dólares. de alguna Claro, manera. pero está todo en dólares ahí. Ahí va, claro. Entonces yo puse, ¿pero por qué sirve para mirar esto? Para mirar el proceso de cómo la gente y cómo la sociedad se le saca de sus recursos y de los recursos que se destinan para las cosas que necesita, como salud, educación, una ruta, un tren, un hospital, Ujú. para pasar a pagar deuda. Claro. O sea, eso es lo que quiero tratar de mostrar y por eso puse las dos. Esto está todo sacado Ujú. del Ministerio de Economía. Sí, sí, dice abajo, elaboración propia en base a MECOM. Exactamente. Del 2015, que vendría a ser el infierno, ¿no? Ujú. Del que nos vinieron a sacar, la deuda total era 222.700 millones de dólares. Como ven, Ujú. la deuda externa, que es la verde, era chiquita. Ahora, después de 10 años, y miren cómo creció desde el 2024, estamos en 483.400 millones de dólares de total de deuda, interna y externa. Ok. La deuda externa desde que terminó el gobierno de Cristina aumentó 77.000 millones de dólares. Gran parte Macri con el FMI y la deuda esa que tomó, ¿se acuerdan? La que ingresó, Ujú. una parte se fue, otra quedamos debiendo, la reestructuramos. Hay como dos momentos, ¿no? Del 16 al 19 tenés Mm. un aumento grande de la proporción de la parte verde, que es Exacto. deuda externa. Y Después después, está eso bastante se estable. estabiliza, pero crece un montón la celeste. Claro, Es ¿por deuda qué? interna, Es porque nos deuda quedamos interna. sin financiamiento externo. Exactamente. ¿Y ahí cuál es el negocio que viene que tiene que ver con esto que digo? Porque Macri nos trajo al FMI, que vos decís, la última persona que le querés deber en el barrio es al narco. Y en el mundo es al FMI. Mm. ¿Viste? Mira. Porque, viste, viene y te dice, te Es controla. tentador con la tasa. Es tasa más baja, Sí, pero te pone muchas condiciones. claro. Es como, claro, como el financista, yo te la presto baratita, o sea, pero después viene y te dice, che, ¿qué compraste? ¿Qué hiciste? Haceme este favor. Ujú. Llévame esto, ya te complicó, ¿viste? Votame esto en Naciones Unidas, Ujú. despedime tanta gente del Estado, bajame tanto las jubilaciones, dejá de hacer obra pública, dejá de hacer esto, lo otro. Ahora vamos a mostrar eso, cómo fue bajando. Porque no ven cómo fue aumentando la deuda. Milei, como no tenía financiamiento externo, hasta hace muy poquito que el FMI le prestó los 12.000 millones de dólares para llegar a las elecciones, Ujú. ¿qué hicieron? Aumentaron la deuda interna. Las famosas colocaciones de deuda en pesos del Tesoro. Exactamente. Exactamente. Dijeron que venían a sanear el Banco Central y ahora nos la pasamos pagando intereses de deuda con el Tesoro. Ujú. Claro. Hicieron un pasamanos. Sí, un cambio de acreedor y de deudor, por ende. Exactamente, exactamente. ¿Y sabés qué pasó ahora? Está pasando exactamente en este momento. Pagamos más de intereses de deuda que de jubilaciones. Esto Ujú. significa toda la pauta. aumentar la deuda así. Hoy la Argentina paga más en intereses de deuda que en jubilaciones, cosa que no pasaba antes. Claro. Vamos a la siguiente, que muestra el gráfico de las jubilaciones. Ahí ven, Sí. cuando el país estaba desendeudado y podía elegir en qué poner su presupuesto, Claro, la raya azul dice. jubilación mínima. Ok. ¿Y la verde? Es la jubilación A ver. mínima más el bono. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasó? Miren lo que pasó con Milei. Apenas asume, la jubilación se va al tacho.
Esto es ahí es en donde se cae. pesos constantes, ¿no? Exactamente, peso constante. Entonces, cuanto vos menos debes, más espacio tenés para hacer política social, productiva, de inversión. Y vean cómo cae con Macri, que ya hizo la reforma jubilatoria, ¿se acuerdan cómo terminó en la plaza eso? Fue el cambio de fórmula. Exactamente, el cambio de fórmula y después con Milei. Sí. Y ahí con el bono. ¿Vieron el escándalo que hizo Milei por aumentarle el 7% a los jubilados? Esto es antes del aumento del Claro. 7% que puse el gráfico. Sí, están muy bien marcadas, ¿no? La reforma previsional de Macri, bueno, un poco también esa suerte de achatamiento de la pirámide que hizo Alberto también al principio, Ujú. que fue eliminar la fórmula jubilatoria y también dejarla ahí, ¿no? Aumentarla a la mínima y a los de los que están un poquito por arriba de la mínima, dejarlos así. Sí, ¿no? achicar la brecha Claro. entre la cúpula de las jubilaciones y la base. Y ahí, ¿cómo afecta esto, no? En términos de diferencia, por lo menos acá en la jubilación, en términos de la fórmula vinculada a la recaudación y la fórmula vinculada a la inflación. Claro, ahí lo que sucede es que la vieja fórmula que estaba vinculada a la inflación pasada, ¿no? La de Y- Macri. A la de Macri, y después la fórmula nueva lo que generó es que como iba atrasado y hubo mucha inflación junta, Claro. la jubilación cayó mucho de golpe. Y acá un debate que tiene que ver de fondo es, siempre se empareja para abajo y se recorta por abajo en estos modelos. Porque vos podías decir, bueno, que la paguen el sector más privilegiado del sistema previsional. Claro. No, le recortamos la mínima. Claro, porque mi pregunta es, estando, en una situación de tanto endeudamiento, ¿no? Si se podría haber hecho otra cosa. O sea, si existen otras soluciones frente a un panorama en el que estás muy ajustado, ¿no? Debiendo tanta plata, Sí. eso, si había otros caminos, otras salidas. No, aparte pasa viendo un poco los gráficos de Manu, pienso en dos cosas. Uno, en línea con lo que dice Mechi, la solución así más rápida sería reestructurar la deuda en pesos, que significa hacer una quita gigante, etcétera. Ahora, es verdad que sería la tercera o cuarta que hacemos en 4 años ya en pesos, ¿no? Pues está la de la CUNSA, Sergio Massa hace una pequeña reestructuración cuando asume ministro de Economía. Ujú. O sea que estarías no defaulteando, pero reestructurando tu deuda en pesos por tercera vez en 4 años. Mm. Y eso es costoso para después reconstruir la moneda, que es una parte del tema de la inflación. Pero a la vez tenés jubilaciones de miseria. Totalmente. Entonces es como una sábana corta, entre el corto y largo plazo muy fina. Para mí, ¿sabes qué? Todo en política se ordena alrededor de tus prioridades y tus objetivos. Y ahí vos medís la eficiencia. ¿Qué te quiero decir? Acá no es el debate si vas a pagar la deuda o no, o si vos tenías que hacer una estabilización económica. La pregunta es cómo la haces, quién beneficiás y a quién ajustás. Porque si vos cuando asumís el gobierno recortás impuestos a los más ricos, Mm. recortás retenciones, básicamente vos le sacás peso a los que más ganan, metés un megatarifazo donde claramente gastar 8.000 millones de dólares como se gastó en el 2023 en el contexto de la guerra de Ucrania para subsidios a la energía es insostenible. Pero si la única solución es que la gente pague tarifas siderales, vos ante un problema extraordinario, solución extraordinaria. Nosotros desde el observatorio tenemos muy estudiado, Agustina es nuestra compañera especialista en energía, Argentina paga el precio de la energía más caro de los países productores de energía. Es decir, Estados Unidos, la energía sale más barata, Australia sale más barata, la pagamos como si fuéramos Europa. Mm. La pregunta es, ¿por qué las empresas que generan esa energía se les paga por una energía que es más barato de producir? Ujú. Mm. Sí, Claro. porque ahora ya no requerimos importar, pero Claro. se sigue pagando muy cara. El subsidio no va a la gente, va a pagarle lo que te cobra la empresa del precio de la energía. Mm. ¿Por qué no discutimos eso, como hizo México? Porque tampoco estamos hablando No. del Aparte, soviet y terminemos con el capitalismo, estaticemos No. todo. Aparte Hagamos costos. ahí La metés misma la discusión discusión de subsidiar oferta o demanda. Exacto. Que en algún Creo momento que- también pasó con el transporte acá, en Argentina, ¿no? Un poco la idea original de la SUBE, Ujú. muy original, era eso. Sí. Ver, bueno, determinar quién necesitaba quizás el subsidio y dárselo directamente. No, iba en línea Totalmente. también con la segmentación en su momento dentro del Ujú. Frente Todos, que es difícil de instrumentar, etcétera, pero una buena idea en el sentido de, bueno, saco de manera ordenada y veo quién lo pide y de esa manera subsidio por demanda, pero tampoco Mm. se hace eso. No, es que además yo creo que en ese sentido, al igual que en el sistema previsional, vos si vas a segmentar para
que el usuario pague lo que tiene que pagar, que el que genera cobre lo que tenga que cobrar. Porque si no, vas a un sistema que perpetúa la injusticia, Claro. ¿no? Y que vas a un sistema con sobrecostos, ¿no? Que solo se beneficia un sector y sigue siendo altamente dependiente. Con Ujú. todas las reformas que hizo este gobierno, eso se profundiza. Del sistema eléctrico, con el RIGI, con el sistema, con la reforma de la ley de petróleo Mm. e hidrocarburos. ¿Y cuál es la otra parte? Vamos, les pueden poner las 7 porque quiero mostrar un efecto social muy profundo que está generando esto, que se habla poco, que esto es un relevamiento que hicieron más de 20 organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires, Ok. que hicieron un relevamiento de gente en situación de calle, En Cava. en Cava. Ok. Hicieron un relevamiento en una sola comuna, para ir a lo muy concreto, porque si no parece que hablamos de una abstracción loca. Mira, una sola comuna. En el 2024, el gobierno de la ciudad hizo un relevamiento de gente en situación de calle en todas las comunas. 1.236 personas relevó en noviembre de 2024. En las 15 comunas de Cava. Sí. Un conjunto de organizaciones sociales, mediante profesionales del CONICET, que tanto detesta este gobierno, Ujú. hicieron un relevamiento en la Comuna 1, mancomunando trabajo y organización entre todos para relevar la gente en situación de calle en Comuna 1, que es la que más gente en situación de calle hay. Es, quiero ver bien los barrios, La Boca, ¿es? Retiro. Retiro. Está Congreso, está San Telmo, Ujú. está Retiro. Sí, Eh, Retiro, Constitución, Montserrat, San Nicolás, San Telmo, Puerto Madero. Ujú. O sea, estamos hablando de la zona más transitada, podríamos decir, de la capital, donde uno por ahí ve Sí, más muy gente. céntrica. Sí, que conviven el Tábanac, donde vive Carlos Maslatón, con la zona de Retiro, donde están los puesteros para la zona, para las estaciones de tren. Digo, la desigualdad que hay. Exactamente, una zona muy desigual. polarizada. Sí, sí, o sea, Contrastes. está Puerto Madero y Constitución en la misma comuna. Exacto. Ujú. Fíjate cómo aumentó de noviembre a mayo en una sola comuna más gente que en toda la capital relevaron. 1.400 personas. Mirá, en lo que menos de un año. Sí, 6 meses. y de eso el 25% que respondió dijo que vivía en la calle hace menos de un año. Recientemente. O sea, Mm. esa es la Argentina de endeudamiento y concentración de la riqueza. ¿Por qué? Porque, ahora perdón que los molesta a los chicos de producción, la número 3 de costos, porque esta la agregué a último momento porque me parecía que estaba buena para traerla acá. La viste. No me la quieren pasar ya. porque- Ahí, ahí, ahí. Tienen razón. Y acá hice algo que por ahí, lo explico porque por ahí es medio difícil de entenderse. Dale, ¿eh? Pero puse cómo era el gasto en el primer semestre y segundo semestre del 2023, 2024 y 2025. De Ujú. algunos conceptos. Para decir, como les dije, pagamos más de deuda, ¿en qué gastamos menos ahora? Estás comparando 5 semestres. Sí. Energía y combustible, que son los subsidios a la energía. Tarifazo. ¿No ven cómo baja abruptamente? Bien. Política industrial. Dejó de existir apenas asume Milei. Ya está. Reconvertite, abrimos las importaciones, hacé lo que puedas. Subsidio al transporte, el boleto. Miren cómo cae abruptamente el tarifazo en los boletos. Agua potable y alcantarillado. ¿Vieron que ahora van a privatizar AISA? Sí. En gran parte, esa plata que iba ahí era para AISA y también para todas las obras de agua potable del país. Ya no existe inversión en agua potable. Todo para pagar deuda. Ujú. ¿Por qué? Para que el dólar no se vaya al demonio, vos le tenés que ofrecer a los inversores una tasa de interés lo suficientemente rentable para que no vayan al dólar. Sí, lo Mira. que pasó con las LEFI hace un par de semanas. Quisieron bajarla un poco para descomprimir porque se acerca Ujú. la elección. Ujú. No hubo convalidación, la tuvieron que, creo que la inflación esperada es 22%, la tuvieron que poner en 48%. Un Mm. 26% de diferencia de tasa, que es una locura. Mm. Tremendo. En el mundo no ganas eso en dólares. En ningún lado. Me sorprende igual que ciencia, bueno, tecnología y educación y cultura, o sea, están más abajo respecto Ujú. de otros momentos, Ujú. pero no están tan abajo, ¿no? Me parece que tiene una protesta más organizada por recursos, capaz, ¿no? Eso Mm. me parece que es Y clave. sabés que incluye Claro. los salarios. Ah, Porque ok. los salarios cayeron como un 30% en el Estado, pero como el otro cayó un 80%, es decir, no hay plata para nada, no te Compensa. hacen, pareciera que no cae tanto. Claro. Fíjate vivienda y urbanismo. Eso es terminar con el plan Procrear, terminar con Sí, el sí, plan de sí. vivienda social, con el FISU, miren promoción y asistencia social. Sí, sí.
sea, lo que más se mantiene ahí es la ciencia y tecnología, digo, en términos proporcionales al menos, ¿no? Ujú. Y bueno, energía, combustible y minería. Bueno, por eso quieren cerrar el CONICET, por eso quieren cerrar el INTI, por eso quieren cerrar el INTA. Porque Claro. esos organismos tienen mucho personal calificado que por más vos le vas congelando el salario, sostiene un nivel de gasto Es permanente. como una masa de recursos bastante más constante que el resto. Exacto. Viste, por ejemplo, vos vas a las fuerzas federales y fuerzas armadas, que hay un quilombo tremendo. Sí. El salario les cayó como un 20%, un 30%. Mm. O sea, los hacen ir a poner la jeta, Sí, sí. pero cada vez ganan menos. En lo Le- único que gastan es en ferretería. Les quieren cerrar el hospital naval incluso ahora. Luis Petri. ¿Viste? Vos decís, bueno, ese es el país al que nos quieren llevar. ¿Por qué? Porque vuelvo, el dato me parece que más edifica es gastamos más en intereses de deuda que en jubilaciones. Claro. Si quieren pasamos a la siguiente, que es la número 4, que tengo algunos datos de pago de intereses de deuda. ¿Mm? Y esto lo puse desde el 2019, o sea, el último año de Macri, que la chocó toda. Esto está medido en dólares. Esto también, otra vez sacado del Ministerio de Economía. Vean cómo va creciendo, porque básicamente se defaultó la deuda. Y vean cómo en el 2024 fue récord de pago de intereses de deuda en pesos y en dólares, pero está dolarizado eso. O sea, Año está pasado. unificado de deuda interna y deuda externa. Es decir, todo lo que gasta el Estado en pagar intereses de deuda. Claro. Y en mayo, en 2025 tenés hasta mayo nomás. Sí. Que ya es más alto que 2020 y 2021. Solo con 5 meses. Exactamente. Ah, Ese mirá. es en el país en el que estamos. Solo en 5 meses estamos gastando lo mismo que en el 22 y en el 23. Mm. Yo pienso en esta idea de redistribución, que es un poco la idea que traes, Manu, de esto de, bueno, es una decisión política de dónde se recorta, cómo se recorta, ¿no? Si bien lo hacen parecer como una cuestión inevitable, bueno, hay un proyecto de país atrás de eso, ¿no? Yo lo creo sin duda. Pero pienso en esta idea de, bueno, si le sacamos a los que generan empleo, ¿no? Esta idea del empresario como el benefactor social, si le sacamos a las empresas, que son las que dan puestos de trabajo y demás, como, bueno, corremos ese peligro de que la gente que justamente da trabajo, genera riqueza, genera divisas para el país, como que se enoje, ¿no? Poniéndolo en términos más naif. ¿Sabés qué? Está el tema de pareciera que uno le quiere poner el pie arriba de la cabeza al otro porque quiere distribuir o que hacer que se pague lo que es justo, porque al que es comerciante paga todos los impuestos después. Mm. Es decir, ¿por qué al tipo que no tiene recursos políticos, sociales, económicos para evadir y tiene que hacerlo, al otro no se lo pedís? Claramente hay que pensar un nuevo esquema tributario más simple, con menos impuestos, con un sistema financiero que dé financiamiento y que no se base en la especulación, porque ¿qué pasa ahora? Nadie puede sacar un crédito. Hablarán con los empresarios, con esto que hablaba vos de las tasas, vas a sacar un crédito y no te conviene. No. O sea, ¿para qué lo vas a poner? ¿En una fábrica o de última pide un crédito para importar? Mm. Que es lo que están haciendo todos. Sí, sí. Incluso a veces tenés la versión peor aún, que es piden un crédito para ponerlo en un plazo fijo. Porque eso también existe. Y sí, porque ahora todo el mundo especula, porque a vos te llevan a especular. Sí. Por- Es un poco el modelo de ahora, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vos bajás una línea desde arriba y los agentes empiezan a ordenarse en función de esa premisa básica. Es inevitable. Y sí, pero te pasa en todo el mundo. Es el Obvio. quilombo que tenés en todo Occidente, básicamente, donde ¿para qué la voy a poner algo productivo si me va a restar? Y voy con la última, que es la número 6 de egresos de dólares, para mostrar que esta fiesta no va a durar mucho más. Porque acá lo que hice fue mostrar en el primer semestre, estos son datos del Banco Central, Sí. cuántos dólares se fueron. Ok. Lo hice desde el 2015, o sea, ahí en teoría estábamos en el infierno, del cual había que salir. ¿Y qué pasó después? Bueno, liberaron la compra de dólares con Macri, liberaron las importaciones, los viajes al exterior y el endeudamiento. Miren cómo crece. Es lo que es el 2019, es una locura. 80 mil millones de dólares en el primer semestre con venta de dólares. Deuda y préstamo es pago de deuda. Todo eso Sí. que ven ahí violeta, grosso es pago de deuda. Lo otro parece que es chiquito, pero récord
de pago de guita de viajes al exterior y ahora estamos en la misma historia. Este año es el récord de pago de importaciones en el primer semestre. Ok. Récord de toda la tira de datos que exista, medido a precio, a dólar constante, como vos se te quiera medir, récord. Récord de pago de deuda y préstamos solo seguido por el 2018 y el 2019. Sí. Y cada vez más creciente los pagos de servicios, que estamos también en récord de pago de turismo. Entonces el Sí. modelo es este. Estaba Para pensando la en eso clase yo, en media Brasil. pudiente es viajes e importaciones baratas. Sí. Y especulación financiera para el sector del capital concentrado. Mm. ¿Cuál es el correlato? Tenés 7,9% de desocupación, 130.000 desempleos nuevos, caída del salario real, caída de la jubilación. Según datos de la UCA, récord de inseguridad alimentaria, al igual que en el 2019. Ah, es verdad, sí, sí. Digo, sí. porque para mí, viste, cuando vos tenés un shock tan grande en el país, los termómetros para medir las cosas tenés que complejizarlos, porque es como, viste, que se rompe el termómetro. Es decir, cuando vos querés, no es que los datos mienten o que No, están... no. No es que sino que la concentración y la polarización social a la que nos están llevando es tan profunda que vos lo que ves es que hay sectores que son muy pujantes Ujú. y otros que están muy para atrás. Sí, pasa mucho, Sí. cierro con un ejemplo Sí. en línea con lo que decís, que es con los datos de pobreza del INDEC. O sea, efectivamente vos frenaste la inflación, tuviste unos 6 meses de rebote y te va a bajar la pobreza por ingresos una vez estabilizada medianamente la macro, aunque sea de manera temporal. El asunto es que mientras tanto vos vas cristalizando un piso de pobreza estructural cada vez más rígido, en el Sí. cual en la reconfiguración ya productiva del país, vía importaciones y destrucción de tejido industrial, se te va a ir cayendo un poco más aún y puedes armar un país, como decía Moreno en chiste, de 60 arriba y 40 abajo que van remando, como si fuera un barco en la Edad Media. Exactamente. Y después la dificultad también, ¿no? De si viniera un nuevo modelo, ¿no? Como de reintegrar a toda esa Obvio. parte de la Y población, porque ¿no? son generaciones que vas acumulando que se van quedando afuera totalmente. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, cuando conceptualmente estás en un gobierno que te dice, no, en realidad los que verdaderamente se esfuerzan son los que pagan impuestos, Mm. son los de arriba. Y Sí. mira, Milei dijo, vieron ahí en la asociación, en la Bolsa de Comercio, cuando fue justo después lo de las jubilaciones. Básicamente el mensaje era, se la están sacando ustedes y yo se las vengo a devolver. Que era los trabajadores explotando a los Ay, jefes. ¿cómo olvidar esa frase? Bueno, vieron Esa que fue graciosa. es una a inversión mí, a mí de... me dio risa un poco. Para mí esa es la perversión de la inversión de la lógica, donde vos decís, en una empresa los que generan la riqueza son el dueño de la empresa y los que la están laburando. Sí, sí. Y los que desarrollan los productos, porque ya son más complejas las empresas, Claro. porque hay un tipo que no produce nada, pero lo inventa. Claro, claro. Y ese tipo también genera riqueza y no es dueño. Obvio. Es decir, yo creo que ellos nos proponen absurdos para debatir, cosas que no son serias, y nos toman el pelo. El tema es que la experiencia anterior, como fue tan mala, pareciera que hay que probar una cosa nueva y que esta lógica, que como dijo él mismo, es cruel. Mm. Sí, sí, Digo, y eso ordena la economía, la crueldad y la Claro. sociedad. Claro. Y básicamente, otro proyecto político va a tener la deuda, va a tener estas sociedades igual, pero va a tener que proponerle a la sociedad cómo se sale desde otra lógica, que necesariamente incluye la solidaridad y la soberanía como ejes básicos para reconstruir eso. Me gusta. Así que, nada. Eso Yo- tenía para atrás. Me encantó, Manu. Me Bueno. quedo con la idea de que va a haber